¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más, como cada semana, a su Fílmico Podcast, trayendo lo mejor del cine nacional y mundial. Ariel Díaz Alejo con ustedes, Wilmer de Jesús, aquí en la ciudad de Santo Domingo y en la ciudad de Nueva York. Vamos a mandar un fuerte abrazo, un saludo a nuestro amigo Danilo Arroyo, que por asuntos laborales no puede estar con nosotros. Pero nosotros sí estamos aquí con ustedes para darles lo mejor, lo que a ustedes les gusta y lo que nos apasiona, hablar de lo que es el cine. Wilmer, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios, Ariel. Estamos aquí, como siempre, al pie del cañón, dispuestos a traerle lo mejor del séptimo arte, lo mejor del cine. Así que, Ariel, hoy un tema muy interesante, Ariel. Sabes que estamos en el mes de octubre, el mes donde se manifiestan y se proyectan muchas películas, muchas producciones acerca del filme de horror, el filme de terror en los diferentes canales de televisión, tener canales del cable, las diferentes plataformas de streaming y también uno que otros estrenos que hacen las diferentes cadenas de cine de los diferentes países en América Latina y en Estados Unidos. Estamos hablando del cine de terror. Ariel, eh, vamos a mencionar, vamos a hablar de algunas obras más, de las más conocidas, de las más trascendentes de todos los tiempos. Ariel, ¿qué te parece? Sí, pero más que nada vamos a hablar de cómo ha evolucionado el cine de terror a lo largo de los años. Porque vamos a estar claro que cuando al inicio de la época del cine, la época dorada del cine, años 30, años 20, años 30, se Ujú. hizo, se hizo cine de horror. Vamos a recordar en los Sí, años 50 Nosferatus, que fue la primera vez que trajo al Conde Drácula. Se fue avanzando en los años 60, el cine de suspenso. En los años 70 tuvo un boom. Aquella película famosísima, El Exorcista, entró en acción con El Resplandor. Eh, hoy en día, los recursos técnicos, los recursos tecnológicos hacen que sea posible tener unos efectos especiales mucho más llamativos. No solo los efectos especiales, los maquillajes, el efecto natural, perdón, el efecto natural no, los efectos visuales. Pero ¿cómo ha evolucionado la narrativa? ¿Dónde se enfoca más la narrativa? ¿En el cine de terror de situaciones o en la creación de un personaje en sí? Freddy Krueger, Jason, Calle 13, o Viernes 13, perdón, Calle 13 no, Viernes 13. Vamos a hablar un poquito de todo esto. ¿Cuál para ti ha sido la película que catapultó, donde inició el cine de terror? Le dijo, espérate, aquí el cine de terror tiene una tendencia y va en crecimiento. O sea, te lo pregunto así directamente, porque a sí, veces es una cuestión de ujú. gusto. Para mí, el cine de terror, de verdad, el camino al cine de terror inicia con El Exorcista, en el 1973. Exactamente, exacto, exacto. Así mismo, El Exorcista, una de las películas más, más terroríficas, más impactantes, que de hecho un famoso periódico de España, titulado, llamado La Razón, así mismo, hizo un proyecto científico de ciencia y puso a diferentes personas y también hizo un experimento haciendo una lista, proyectando una, no, mejor dicho, proyectando una serie de películas y acerca para ver la reacción de la gente, esto hecho con instrumento y todo, para ver cómo reaccionaba la gente y cuál de estas películas eran de la que más impacto causaban, la que más miedo, la que más alborotaban la célula del espanto y el aparato nervioso. Y esta película, El Exorcista de 1973, estuvo entre esas 30 películas porque tú sabes que el exorcista en esa época, tú sabes que todavía no se usaba, Ariel, mucho lo que eran los efectos especiales, lo que eran los maquillajes fuertes. Entonces con esa película empezó y verdaderamente fue algo sumamente impactante. ¿Por qué? Porque utilizaron recursos y utilizaron mucha demanda de lo que era la actuación de los personajes, esa actuación de los personajes, de esa niña poseída, de ese Blair. sacerdote.
Eso fue algo terrible y algo que demandó mucho. Y según estuvimos mirando, según estuvimos mirando, la niña que hizo el papel de la niña poseída, Linda eh, Blair. ajá, trabajó, la pusieron a trabajar tanto, tanto que ella cuando terminó de rodar la famosa escena de la niña con la cabeza giratoria, que estaba ella colocada en una pared y una pared boca arriba, casi en el techo, y cuando ella gira la cabeza hacia atrás y le dice una palabra como fuck you al sacerdote. Entonces, eso fue un efecto bien trabajado porque tuvieron que poner la niña a doblar el cuello lo más que ella pudo. No, claro, no porque un ser humano no puede hacer eso, girar la cabeza totalmente hacia la espalda, pero la pusieron a girar la cabeza lo más que ella pudo. Entonces, buscando efectos y con la cámara, entonces se vio esa parte de que donde ella gira la cabeza y Ariel, esa esa escena hace unos años estuve mirando un trabajo donde una de las escenas más impactantes de todos los tiempos ha sido precisamente esa, la cabeza giratoria de la niña poseída. Esto fue en 1973, en la época de los 70. Luego de ahí empezaron a venir muchas películas, películas, Ariel, que uno recuerda, por ejemplo, como la película El fantasma de la ópera, Terrified, películas como, por ejemplo, el Babadook, The Descent, eh, película, por ejemplo, como The Ring, El Aro, ¿te acuerdas de la trilogía del Aro, verdad? Sí. Sí, pero Sí, película. antes que nada, incluso vamos a hacer algo, porque es que la gente, Pero y antes que eso, y antes que eso, para hacerte una pausa, para darte continuidad, la famosa película de Nightmare on Elm Street, o sea, Pesadilla en la calle Elm, la famosa película que tenía como personaje principal a Freddy Krueger, este famoso personaje que aparece con su sombrero, con su risa maquiavélica y que fue un personaje que tú sabes que fue quemado en un incendio y cosas así. Entonces, se hizo famoso esa, Freddy. ahí entra lo que son las categorías de las películas que se basan en un personaje. Porque hay algo que hay que aclarar. Hay una Ujú. diferencia entre películas de suspenso y películas de terror. Mucha gente tiende a Sí. confundirlo. Película de terror es la película que te busca asustar, causarte miedo. O sea, el Ujú. terror te causa miedo, te paraliza. El suspenso es lo que te mantiene atado a tu sillón, a tu silla, lo que tú estás esperando que vaya a pasar posteriormente. O sea, es una narrativa que te mantiene atado a la historia. Tú quieres saber el desenlace, lo que sucede. Con el terror a veces tú a veces quieres soltar la película o soltar la historia. Se ha evolucionado el cine de terror en dos aspectos, en dos vías, como lo mencionamos ahorita. Primero recordemos, Alfred Hitchcock fue un genio en el suspenso, aunque sus películas rayan un poquito en el terror, que a veces pueden vincularse. Pero, por ejemplo, cuando en El Exorcista, esta gran película de 73 con esta soberana actuación, los personajes, los actores hacen unas soberanas actuaciones y usan unos recursos visuales muy avanzados para la época, muy avanzados. Sí. Pero esto se basa en un demonio que se interna en una niña. Pero posteriormente comenzaron a ver, por ejemplo, a verse situaciones de personajes normales, por ejemplo, como El Resplandor, que ya sí es una película de terror, no es suspenso, pero más de terror. Una formidable actuación de Jack Nicholson. Y vemos, por ejemplo, que en los 80 comienza a desarrollarse películas como Candyman, Viernes 13, Pesadilla en la calle Ujú. Elm, que se basan en un personaje. Veo, por Sí. ejemplo, Halloween, que más que nada una película de suspenso, también es una película de terror, aunque se entregó 20 años después se estrena una secuela, que se basan en un Ujú. personaje. Hoy en día, por ejemplo, vemos El Aro, vemos La Monja,
que son personajes terroríficos que se han quedado en la historia del cine. Pero hay otras películas que son, que traen una narrativa terrorífica normal, como ejemplo, Actividad Paranormal, Las Brujas de Blair, que comenzaron a romper la mística y no buscaron un terror rebuscado, sino un terror más conciso, un terror más sencillo. Por ejemplo, Las Brujas de Blair, unos muchachos que se van al bosque a filmar, a hacer un documental de unas supuestas brujas y terminan desapareciendo todos. Una película menos costosa de la historia y que más dinero ha recaudado. Entonces, por ejemplo, Wilmer, ¿qué causa más terror? O dentro de la película de terror, tú que eres experto en la materia, ¿qué buscan más las personas? ¿Se No, ni inclinan tanto, más? pero Bueno, a ti te gusta el terror. La gente sabe que a mí no me gusta el sí, terror, sí, no sí, porque me sí. dé miedo, sino porque no es mi género favorito. Igual que el suspenso, yo soy del drama. Entonces, por ejemplo, dada los últimos 10 años, desde el anillo hacia acá, el anillo, el aro, El todo lo demás, Conjuro. el conjuro, ¿qué busca más la gente? ¿Un personaje en sí o una historia generalizada? Porque, por ejemplo, vemos acciones, películas como El Aro, que buscan una secuela y siempre traen el mismo personaje o el mismo demonio. ¿Qué le atrae más a las personas? Mira, la persona, lo que he visto es que le atrae más lo que es la historia, lo que es, qué ha pasado. Porque mira, eh, se da el caso, por ejemplo, de las series que han tenido gran éxito, como por ejemplo la serie del Conjuro, donde te presentamos lo que es primero así mismo el Conjuro, la Noche del Demonio, ahí está Annabelle, la famosa muñeca también embrujada, pero esto no son, no, aquí no hay personajes en sí. Los personajes estuvieron muy de moda en los 90 y en los 80 y quizá a principios de los 2000, porque estamos hablando que en los 80 está que empieza Pesadilla en la calle Elm con Freddy Krueger. Que Freddy Krueger, el famoso personaje que fue quemado y cosas, pero que te aparece en tu sueño, en la pesadilla, pero que esa pesadilla termina volviéndose realidad. Entonces también ahí mismo, luego vienen en los 90 viene, por ejemplo, Jason Borges con Viernes 13, ese famoso personaje con la careta Oscar de hockey. de hockey y su famoso machete, estuvo presente ahí. Anteriormente estamos hablando de Candyman, pero ya la gente está buscando historias. Fíjate que a pesar de que se estrenan personajes como por ejemplo la monja, que es un personaje en sí, que ya van dos películas, pero la gente le está gustando más historias porque, por ejemplo, también a principios de los 2000 estuvimos mirando El Aro. El Aro tenía un personaje que era la niña que asustaba, que aterrorizaba, que daba miedo. Pero ahí está también en esos mismos años aparece, por ejemplo, la Cuija, una película que trata sobre este artefacto de juego, que es un artefacto de juego para hacer brujería, para invocar demonios. Y también está La Cuija y también está diferentes películas como por ejemplo la Actividad Paranormal, una película que nadie pensaba que iba a llegar hasta ahí porque estábamos hablando de una película de un tipo con una cámara filmando y cosas así, filmando Actividad Paranormal, una película que te mantiene sentado hasta lo último, porque tú estás esperando qué cosas van a suceder y va sucediendo cosas, pero tú como que te quedas con la sensación de que viene algo más, de que se necesita algo más. La gente está buscando las historias, pero también se está apostando de vez en cuando en ese cine de thriller también a que aparezcan algunos personajes, porque cuando tú lanzas
personajes como la monja y también personajes eh, como la noche del demonio y también cuando tú haces una historia como la última casa, la última casa a la izquierda. Bueno, The Last House to the Left, así mismo era que se llamaba, que se titula en inglés. Entonces, ahí tú estás apelando como a dos cosas, o sea, por un lado están teniendo mucho éxito personajes en sí, pero también historias, y por eso que la saga del Conjuro y Insidio han tenido tanto éxito. Sí, pero entonces eso te dice a ti, o te hago esta pregunta. A la gente lo asusta más lo mágico, religioso, lo demoníaco, que, por ejemplo, el asesino que en serie que no han atrapado. O eso ya entra obviamente, o entra obviamente en lo que es suspenso. Pero ¿por qué el suspenso muchas veces le causa expectativa, causa incógnita y no causa ese miedo? Precisamente lo que pasa es que con el suspenso tú te quedas atado y tú estás mirando a ver qué es lo que va a suceder. Con el personaje que tú sabes que es el terrorífico, el hombre que va a acabar con todo el mundo y que todo el mundo le sale huyendo, la gente espera siempre el final de que se acabe con ese personaje, de que se acabe con ese demonio, de que se termine con él, con ese hombre que está causando, que está causando terror y que se está cobrando vida tras vida. Pero con el suspenso no, porque el suspenso, fíjate, Ariel, que tú estás mirando una película que, por ejemplo, con lo que está pasando, con cosas extrañas, con cosas paranormal, y no precisamente de la película, sino con cosas que están pasando. Llega un momento en como que se resuelve la cosa, ya como que, eh, wow, ya por fin se Se resolvió, va el ya al final suspenso, de la como se dice. película, exacto, al final de la película todo se va, pero muchos directores y muchas producciones apelan a que cuando tú crees que ya terminó todo, al final como que hay una imagen o una escena que te sorprende y tú dices, oye, ¿qué es esto? Y que evoca, como que te dice a ti, viene otra parte de esa película. ¿Viste Una cómo pregunta. se abrió eso? ¿Viste cómo se abrió esa puerta? ¿Viste cómo cayó eso? O quedan enfocando, por ejemplo, la película de Annabelle, que logran atrapar la muñeca, la encierran y la encierran en una caja de cristal, con una puerta de cristal y cosas. Y de repente la película termina en esa precisa muñeca y entonces de repente hay algo como que clan, como que la puerta como que no quedó bien cerrada, como que se entreabre. Entonces, ahí mismo termina la película, como dejando en expectativa al público de que puede venir la segunda o la tercera parte con eso. Entonces, una pregunta para entrar a en uno de los grandes representantes de lo que puede ser el cine de suspenso, de terror, que como dije antes, hay veces que van de la mano, hay una pequeña línea que lo separa. Sí, Pero, por sí. ejemplo, está el caso de M. Night Shyamalan. Ajá. La gente, por ejemplo, el sexto sentido. ¿Cómo catalogar el sexto Sexto sentido? sentido. Suspenso o Sí. terror. Porque hay momentos en que te deja atado, pero, por ejemplo, también te asusta, te causa Ujú. terror. Por ejemplo, lo que sucede con El Resplandor. Entonces, M. Night Shyamalan es uno de los grandes representantes tanto del suspenso como del terror. Porque, por ejemplo, está su última película, Llaman a la Puerta, que es Ujú. una película de suspenso, pero que todo se toca a un nivel de terror. The Glass, está The Glass, Ujú. el Fragmentado, donde hay personajes, por ejemplo, en el Fragmentado, donde vemos, por ejemplo, un personaje luchar contra tres personalidades distintas, o el protegido, Sí. con Bruce Willis y Samuel Jackson. Ujú. Decimos esto porque hay que entender que van a veces de la mano, son dos cosas distintas, pero el suspenso y el terror van de la mano. Entonces,
¿qué hablar de M. Night Shyamalan? Y de lo que puede traer y de lo que ha traído en su larga trayectoria. ¿Cómo él maneja estas situaciones? ¿Cómo él sabe desvincular o separar lo que es el terror con el suspenso? ¿Cómo tú lo identificas? Por ejemplo, Lo tú que lo ves pasa es que, fácil. Por ejemplo, el silencio de los corderos de Anthony mm, Hopkins, Judy Foster, sí, el silencio de los inocentes. de los inocentes, perdón. Ajá. ¿Cómo tú determinar? Para mí es una película de suspenso, aunque hay cierto terror y se basa en un personaje. Entonces, es eso lo que hay que identificar muchas veces. El terror ha crecido muchísimo, el terror ya hay grandes exponentes de terror que solamente se enfrascan en el terror. Hay terror y han creado un capítulo aparte de lo que es la historia del cine de terror. Hay personas que les Mm. gusta, que adoran ese género de terror, que incluso hacen presentaciones, prácticamente que hay presentaciones a las 12 de la noche de una película de terror en una sala de cine, por ejemplo, Claro, claro. crean el ambiente para sentir ese terror, que les fascine ese terror. Entonces, ¿cómo la Ujú. gente sabe identificarlo? ¿Cómo la gente sabe buscarlo? Por ejemplo, Pues y mira, mencioné a M. Night Shyamalan, que es un genio en la materia, y pudiese darnos una explicación. lo que pasa es que Ariel, que es como tú dices, que se confunde, porque por ejemplo, si hablamos de suspenso, si hablamos de suspenso, es algo que tú sabes que lo que está pasando, tú sabes cuál es la situación, pero no identificas, por ejemplo, a un personaje diabólico o un personaje mágico. Si tú no identificas, o sea, cuál es el malo aquí, sino que muchas veces el suspenso está dentro de uno, dentro de lo que pasa, dentro de lo que pasa con el mismo personaje, con el ambiente, ya sea una casa que está embrujada, una sala, algún objeto que está, que está encantado, algo, o sea, algo que sucede dentro del mismo ser humano. Ahora, ya cuando tú hablas de terror, ya tú estás hablando ya de algo que es fuera de lo normal, que es un personaje sí maléfico, un personaje destructor. Por ejemplo, Texas in Shows, Texas Chainsaw, creo que se llama Texas Chainsaw, que se llama en inglés, que es la matanza en Texas, masacre en Texas. Esa película se basa en la cantidad de muertos en una de muertos que hubo en una casa grande, en una mansión en Texas, pero esa es que estaban muriendo, ¿por qué? Porque había un personaje que lo estaba matando, que estaba acuchillando, degollando, y a mucha gente iban desapareciendo uno a uno, iban quedando, iban siendo asesinados hasta que quedan dos. Entonces estos dos luchan con el personaje que al final es que se ve quién era el que estaba causando todas esas muertes. ¿Tú me entiendes? Lo mismo estamos hablando cuando hablamos, cuando vimos a Candyman, que el personaje era aquel actor moreno grande que era el que estaba asesinando a todo el mundo por una situación que él le pasó. Y así, o sea, vemos que el terror en sí es externo, se puede decir, externo de un personaje que está causando destrucción. En este caso, llámese Jason Borges, Freddy Krueger, llámese, ¿quién más? Llámese, bueno, la misma monja, eh, el mismo, estos seres diabólicos, míticos, como antes eran los vampiros, el hombre lobo, o sea, esos personajes así que causan destrucción, que causan muerte. Ahora ya cuando ya estamos hablando del suspenso, estamos del suspenso, de lo que es el miedo, el horror, ya estamos hablando ya de algo dentro o sea, de algo interno, algo interno que no se ve,
pero está ahí. Ok, entonces ya para no alargar esto, porque no queremos que, no vamos a hacer un podcast tan Ajá. amplio, vamos a concentrarnos 5 minutos más. ¿Qué película le recomiendas tú que o le vamos a recomendar a nuestros oyentes en los próximos días? Para ti, las últimas películas de los últimos años, porque cuando tenemos varias plataformas, no solamente para ir al cine, lamentablemente ya el cine ha caído, las personas no están haciendo la sala de cine, sabemos por qué, no vamos a ahondar en ese asunto. Pero, por ejemplo, hay una nueva franquicia que ha tenido mucho acierto y muchos seguidores, que es Bird Box. Primero con Sandra Bullock y después está Bird Box Barcelona, que obviamente es una película de terror. Es suspenso terror, para que entiendan. Ya más o menos le explicamos lo que es suspenso terror. Pero, Sí. ¿qué le recomiendas tú a la película a los usuarios que puedan recobrar o ver nuevamente o lo que pueda venir en este año? Mira, ahora mismo, para los que le gustan la sala de cine, eh, y que yo particularmente recomiendo una sala de cine. ¿Por qué? Porque que, fíjate, el terror, Ariel, el terror, lo que es ese género de esa película, depende mucho hoy en día, depende mucho de varias cosas. Primero, el maquillaje que usen los actores. Segundo, de los efectos especiales. Esos efectos visuales. Y tercero, los efectos de sonido, el sonido principalmente, parte fundamental en toda la película de suspenso y de terror. Ese sonido fuerte, ese sonido que te impacte, eso tú lo puedes vivir y no hay lugar donde tú lo puedas sentir mejor que en una sala de cine con ese sonido envolvente, ese sonido Dubai. Al menos que no sea una persona que tenga muchos recursos, que pueda tener un cine en su casa. Pero ¿cuál película ya decir, recomendar? Por ejemplo, ahora mismo en los cines está una película llamada El Exorcista, una reedición de lo que parecida, buscándose parecer a lo que fue El Exorcista de los años 70, de 1973. Ahora mismo está en el cine. Eh, Esa y otra película que yo recomendaría es una película, por ejemplo, de la serie del Conjuro. Hay varias películas buenas también. Y otra película también que a mí particularmente me llamaron la atención, porque estas sí son espeluznantes, que es de Blair, la bruja de Blair. Esa película también es buena buscarla, ya sea en YouTube o buscarla en las plataformas de streaming, si aparecen, buscarla y verla en estos días de octubre que quedan, porque verdaderamente son películas que te impactan. Otra película que también está en los cines, que esa sí yo la recomiendo, porque este personaje a mí me simpatiza mucho, Ariel, y yo no sé si tú lo conoces, que es Jigsaw, Soul, de la saga Soul, que ahora está la número 10. Este famoso personaje Jigsaw que utiliza los métodos más espeluznantes y más extravagantes para hacer tortura, Ariel. ¿Por qué? Porque el tipo utiliza unas máquinas ahí que te Creo ponen que los brazos de eso un está como lado, la cabeza de un lado. grotesco, Sí, literalmente, sangriento, sí. sanguinario. So, muy sangriento, muy sanguinario este tipo, con su famoso saludo, hello, I want to play a game. Sí, sí. Este tipo, para los que no son muy sensibles, atención, la gente que no son muy sensibles a lo que es la sangre, lo que es la cortadera y las cosas así, yo recomiendo Soul si quieren de verdad tener un poquito de espanto. Ahí mismo quiero también decir a lo que le gustan, lo que siguen el cine local,
en nuestro cine hemos tenido, y vamos a hablar de eso en un próximo podcast, que hemos tenido también nuestro cine de terror, de suspenso. Algunos desaciertos muy grandes, otros grandes aciertos. Pero, por ejemplo, hace poco, hace creo que un año, vamos a suponer 2 años, se estuvo exhibiendo la película La Bruja, una película que La Bruja se estuvo exhibiendo, y también otra película que era que la hizo una persona que conocimos llamada El Encallé o El Hoyo del Diablo, que fue producida y dirigida por Francis Disla, el indio, de la película de aquí. Así que eso es lo que recomiendo, Ariel, y ya tú sabes. Para que no se olvide también, en los inicios de lo que fue el cine de terror en nuestra industria dominicana, que todavía está en Sí. YouTube, lo pueden buscar la película Andrea. Andrea, exactamente, sí. También, ya para más amplio, si quieren ver los últimos 5 años, lo que ha sido el cine de terror, busquen la película Huye o Déjenme Salir en español. Eh, Mm. Está también A Quiet Place o Un Lugar Tranquilo. Está la Exacto, película Quiet Annabelle, Place, sí. Que se hicieron Annabelle dos, 2, Annabelle. Big Box, perdón, Bird Box, que también ha sido fantástico, está incluso en Netflix, lo puede buscar. Está El Exorcista uno y El Exorcista, hicieron una versión moderna. Y lo que es también It, que ya tú lo mencionaste, El Sexto Sentido, Ajá. Sexto Sentido, y no dejen de ver tampoco lo que es El Silencio de los Corderos y la trilogía, El independientemente de silencio de los inocentes. los inocentes, perdón, independientemente Exactamente, con de Anthony Hopkins, que la que son última llamada Hannibal Lecter, se Hannibal llamaba. Lecter y Hannibal. Son tres versiones que hay. Exacto, sí. No dejen de verlas, señores. El cine de terror Ujú. tiene su público. Se separa un poquito de lo que es Sí, el cine de suspenso. Pero ¿saben qué? Eso es ustedes que tienen que determinar a qué cuánto se separa. Porque el suspenso causa muchas veces terror. Y a veces sí, el terror es predecible y no te mantiene atado al asiento. Pero son dos exacto. géneros que van de la mano. Y ahora que viene Halloween, estamos de moda, queremos invitarlo, quisimos hablar un poquito de lo que es este género y lo queremos invitar y guiar un poquito a que vean las películas que han sido de renombre en los últimos años, que sabemos que a ustedes les van a gustar. Así que si Exacto. ustedes son los que se van a Halloween, se disfrazan, gócenlo y hagan una fiesta en su casa con palomitas, apaguen la luz, mucha bruja, mucho miedo y disfruten. Wilmer, hasta aquí llegamos. Señores, ha sido un placer, algo corto, sencillo para llegarle a ustedes, no dejar pasar el momento. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Ariel ya salió con ustedes. Cuídense mucho, suscríbanse a nuestro canal, a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, incluso en TikTok. Y no se olviden de seguirnos. Sugieran los temas que nosotros estamos trabajando para ustedes. Ciudad Firme que está en el aire y es de ustedes. Wilmer, Bueno, hasta la próxima, amigo. Un placer, y ya lo saben, a ver película de terror ahora y disfruten su Halloween. hasta la próxima.